Sí, desde la plataforma de Linares por la defensa del sistema público de pensiones hemos previsto comenzar las concentraciones, a pesar de que somos conscientes de la situación de pandemia, situación delicada, pero en fin, lo haremos con todas las precauciones que se deben por la pandemia, las medidas y las recomendaciones de las autoridades sanitarias de distancia, de protección. Todas las seguiremos, pero es muy necesario que sigamos movilizándonos, que sigamos en la calle, porque ahora en septiembre, en otoño, está trabajando ya la Comisión del Pacto de Toledo con los objetivos de hacer reformas en el sistema público de pensiones. Y los datos que van apareciendo no nos gustan, nos preocupan los datos que van apareciendo, sobre todo informes de expertos, con el Banco de España a la cabeza, poniendo en duda la viabilidad del sistema público de pensiones, cuando nosotros desde el movimiento pensionista y otros muchos economistas y expertos mantienen que si al sistema público de pensiones se le descargara de los gastos impropios que no le corresponde hacer, gastos que está cubriendo y que le están correspondiendo, le corresponden a los presupuestos, cubrirlos con los presupuestos generales del Estado, pues bien, esos otros especialistas mantienen que esos datos, mantienen con datos que si a la seguridad social se la destina solo, se la descarga esos gastos y se la destina solo las contribuciones y las cotizaciones, se la destina solo a pagar las pensiones contributivas, que son las que tienen que depender de las cotizaciones, tendría incluso superávit. Entonces es preciso que con movilizaciones lleguemos a la conciencia de la gente. Expliquemos la otra versión, expliquemos la que no quieren dar, porque son versiones interesadas. El sistema público de pensiones, a pesar de los últimos años de paro tan grande, de salarios bajos, de precariedad laboral que originan peores cotizaciones, a pesar de eso, con datos, si solo se destinara para lo que está pensado, para pagar pensiones contributivas, sería rentable. El resto de políticas son políticas sociales de un Estado que se tienen que cubrir con los presupuestos generales del Estado, no como ahora se están cubriendo con los presupuestos de la seguridad social. Sí, nosotros la experiencia que tenemos es que hay que estar concienciando a la gente, hay que estar permanente, no hay que caer en la desidia porque si no se olvida, somos débiles, somos flojos de memoria y si no se olvida, y hay que estar recordando continuamente a la gente que es necesario luchar por el sistema público de pensiones. Y para eso nuestra presencia continua aquí los lunes para seguir concienciando a la ciudadanía con la defensa del sistema público de pensiones. Imagino que la movilización de concentrarse las personas un poco más sin miedo, sin ver. Sí, eso es cierto, hay más resistencia, hay más miedo, pero en fin, vosotros veis también que aquí hay bastante gente y más que actividad. Ya digo, tomando las medidas, tenemos marcados los espacios para que se guarde la distancia, las personas con su protección individual, tomando las medidas, llamamos a toda la gente a que acuda, porque son las recomendaciones que nos hacen las autoridades sanitarias y siguiendo esas recomendaciones, pues suponemos que será unas concentraciones seguras. Sí, siempre hemos dicho, ha hecho bien en hacer esta pregunta, porque nosotros siempre hemos dicho que la mayoría de la gente que acude a estas concentraciones tiene su pensión ya calculada. Y las reformas que se pretenden en el sistema de pensiones, muchas de ellas van encaminadas a cambiar la forma de cálculo de la pensión. A estas personas no les va a afectar. Estas personas se están manifestando por solidaridad con las nuevas generaciones. Por eso nosotros también ahora mismo, en otoño, lo que hacemos es una campaña grande para concienciar de la viabilidad del sistema público de pensiones. La viabilidad es para las futuras generaciones, los trabajadores de ahora, que son los que están sosteniendo el sistema, haciendo posible que los jubilados de ahora estén cobrando su pensión y son los que tienen que tener garantizado, porque es posible, porque así ha sido siempre, tienen que tener garantizado su pensión digna, porque para eso están cotizando cuando se puede. Hola. Una cosa en principio, aunque lo sabemos, pero lo recordamos, nunca está de más recordarlo.
hemos marcado una zona porque sirva de guía para mantener la distancia social y las recomendaciones que nos hacen las autoridades sanitarias. Hay que decirlo, la protección individual de mascarilla. Con eso primero miramos por la seguridad nuestra y por los demás, pero también eliminamos la reticencia de otros muchos compañeros, que es comprensible. En la situación que tenemos de pandemia, pues tienen miedo y tenemos que demostrar que siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias podemos hacer concentraciones seguras. Entonces de nosotros depende también no dar motivo para la inseguridad. Os pido un esfuerzo a todos y así lo haremos. Estoy convencido de que así lo haremos, pero porque lo vierais. En segundo lugar, pues retomamos otra vez las concentraciones. Era necesario, yo creo que todos lo veis que era necesario. Siempre ha existido la necesidad, pero ahora sí cabe más que nunca, porque nos encontramos en un otoño que después de la crisis económica que trae aparejada el parón de la economía y el parón de la actividad por la pandemia del COVID-19, después de esta crisis económica se sigue poniendo cada vez más en duda, tal vez a lo mejor aprovechando la coyuntura, porque esto es coyuntural, aprovechando la coyuntura, poniendo cada vez más en duda la viabilidad del sistema público de pensiones. Y nos encontramos también en un otoño donde la comisión del Pacto de Toledo, que decíamos que es una comisión parlamentaria que hace unas recomendaciones al gobierno para legislar en materia del sistema público de pensiones, pues estuvo manteniendo ya en julio sus reuniones, ahora las retomó en septiembre y sabemos que quieren cerrar unas recomendaciones, si puede ser por unanimidad. Si no, están hablando incluso de algunas recomendaciones, aunque tengan votos particulares de grupos políticos o grupos parlamentarios que no estén de acuerdo. Cerrar unas recomendaciones que sirvan de base al gobierno para legislar, que en definitiva el gobierno es el que legisla, vía leyes vía Ley General de la Seguridad Social, vía presupuestos generales del Estado, cuando lo que competa a presupuestos generales del Estado. Y entonces es más necesario que nunca recordar y dar otro mensaje, que no quede solo el mensaje, como decíamos, de la... es que no me gusta decir la palabra inglesa, primero porque no sé decirla, pero bueno, los think tank, esos, los grupos de investigación, que son también grupos de presión, que recomiendan reformas del sistema público de pensiones, porque si no, no es viable. Al frente de todos esos grupos se pone, como ya nos tiene acostumbrado en España, el Banco de España. El Banco de España, que no debería ser su misión. Su misión, hay que recordarlo, es velar por la viabilidad, la claridad y del sistema financiero español, pero por lo que se ve eso lo tiene solucionado, que ahora hablaremos también de si lo tiene solucionado. Por lo que se ve eso lo tiene solucionado y quiere meterse a legislar todo en el país o a dar recomendaciones. Entonces, con la apariencia de ser un organismo independiente, ¿independiente de quién? Es lo que hay que preguntarse. ¿De quién es independiente el Banco de España? El Banco de España lo que sí está demostrando es que es independiente de la ciudadanía, de los pensionistas, de los trabajadores, porque en su tiempo hay que recordar las recomendaciones que hacía de abaratar los despidos de los trabajadores en la anterior crisis 2008, 10, 11, 12, 13, de abaratar los despidos de los trabajadores porque eran muy caros, pero nunca se preocupaba de los despidos de los equipos directivos de las empresas que despedían. Y veíamos como escándalos de empresas que les parecía muy caro 20 días por año para trabajadores, abonaban con todo el descaro del mundo, empresas bancarias sobre todo,
Caixa Galicia, otras muchas, abonaban con todo el caro del mundo 10, 11 millones de euros a los directivos que habían hundido las empresas. Y se le figuraba, entonces ya sabemos de quién es independiente del Banco de España. Es dependiente de los poderosos y es independiente de los débiles. De los débiles se hace muy independiente. Bueno, pues veamos, ahora en agosto, el Banco de España hacía ese estudio sembrando el miedo, y decía, por ejemplo, que el sistema de pensiones español era muy generoso. Que era muy generoso el sistema de pensiones español, que otorgaba alrededor de un 70 y tantos % más de prestaciones que lo que el trabajador había aportado. Datos totalmente trucados. El sistema de pensiones español no es un sistema de capitalización. No se puede analizar como yo aporto 100, luego dentro de 25 años me van a dar esos 100 más la revalorización que haya tenido. No se puede analizar así. Es un dato tramposo. El sistema de pensiones español es un sistema de reparto y solidaridad. Lo que estamos aportando ahora, lo que están aportando ahora los trabajadores de ahora, sirve para pagar las pensiones de los que están jubilados ahora. Y cuando esas personas tengan que jubilarse, cobrarán su pensión de los trabajadores que estén activos y que estén aportando en otros momentos. Así ha sido siempre y así va a ser. Y por eso nosotros, como movimiento pensionista, lo hemos dicho muchas veces, pero hay que repetirlo hasta la saciedad, porque vemos que tienen muchos más medios y más altavoces que nosotros. Entonces nosotros, en la medida que podamos juntarnos aquí a hablar, concienciarnos, debatir, y si no estamos de acuerdo o estamos equivocados, cada uno debatir y da su opinión, hay que repetirlo. Nosotros, como movimiento pensionista, muchas de las personas que están en el movimiento pensionista, los que estamos hoy aquí, otros que han luchado otras veces y hoy no están, otros que han acudido a nuestras manifestaciones, todos, muchos de ellos, la mayoría, ya tienen su pensión, tienen sus cálculos sobre su pensión hechos. Vemos que muchas de las reformas que pretenden hacer son, por ejemplo, que se varíen los cálculos para que queden esas pensiones menos generosas que dicen ellos. Se varían los cálculos para que queden esas pensiones menos generosas. Muchos de los que aquí estamos, lo que luchamos es porque el sistema de pensiones, ese sistema de solidaridad, siga para las nuevas generaciones, para los que hoy están trabajando, manteniendo y sosteniendo el sistema. Y así va a ser, y así tiene que seguir. Y tenemos que seguir luchando. Y ellos, en la medida que puedan, tienen que seguir luchando. Y hay que concienciarlos también que tienen que seguir luchando. Y los estudiantes y toda la ciudadanía, porque eso hace una sociedad solidaria y una sociedad donde se lucha por un bienestar común para toda la ciudadanía, no una sociedad del sálvese quien pueda, de yo puedo cotizar más y me salvo, y el que no pueda cotizar, pues mala suerte. Bueno, pues decíamos, el Banco de España pone en duda pone esa supuesta generosidad. Hablan incluso de una cosa que llaman tasa de reposición del 80%, que es que, según cálculo, ellos dicen que a los pensionistas, cuando se le calcula la pensión, le queda un 80% del salario, del último salario que estaba cobrando. De media, por supuesto. Por eso hablábamos antes del sistema de capitalización. Sistema de capitalización, si tú aportas 100, luego con las revalorizaciones, que por cierto, ahora hablaremos también de los planes de pensiones, que muchos están teniendo pérdidas en lugar de revalorizaciones. Pero bueno, si yo aporto 100, luego con las revalorizaciones recibo 125. Y recibo 125 si tengo una esperanza de vida de 4 años o si tengo una esperanza de vida de 23 años más. El sistema de reparto no es así. Entonces,
Ese 74% que dicen de tan generoso, si una persona, por desgracia, se tira 5 años nada más cobrando la jubilación, lo que es que ha aportado muchísimo y ha recibido poco. Como eso no se sabe, individualmente no se sabe, globalmente es cierto que se hace en media, pero individualmente no se sabe, es que los esquemas de un sistema y otro son totalmente distintos. Son totalmente distintos y no se pueden comparar. Uno es un sistema financiero, un producto financiero de los bancos, y el otro es un sistema estatal, sistema de garantía social para toda la ciudadanía. Bueno, pues la tasa de reposición tiene otra trampa. La tasa de reposición, estamos hablando de que dicen que la tasa de reposición es de las más altas de la Unión Europea, 15 países. La Unión Europea, 15 son los que comparten el euro y comparten economías muy parecidas a la española, con los que podemos hacer comparaciones. Dicen que es de las más altas de la Unión Europea, 15, pero lo que no dicen que la pensión media que queda, la pensión, lo que en realidad recibe el pensionista, está alrededor de 1.000 euros. Es de las más bajas de esa Unión Europea, los 15. De las más bajas, eso lo ignoran, eso lo olvidan. Entonces, no se puede decir que el sistema es generoso cuando en España hay 4,5 millones de personas por debajo de los 1.000 euros. Encima de decir que el sistema es generoso. Pero bueno, ¿qué persiguen? ¿Qué persiguen? Pues persiguen convencer a la ciudadanía de que el sistema es inviable, y si el sistema es inviable, el terreno está abonado para decir, hay que reformarlo, y la reforma tiene que venir por hacer recortes. Recortes en las pensiones, por ahí tiene que venir la reforma. Entonces, por ahí está, y por ahí va el otoño, por ahí van las próximas legislaciones, y por ahí nos tienen que encontrar a nosotros. Porque si no nos encuentran, me decía un compañero antes, si no nos encuentran, o si nos quedamos en la casa con el teléfono móvil, porque es verdad que la situación sanitaria es mala, pero bueno, con el teléfono móvil es una herramienta muy buena, que nos está dando comunicación entre todos, pero el teléfono móvil no es una movilización, las movilizaciones son aquí, y en Sevilla, y en Madrid, y en el otro lado, y que nos vean, y que se nos vean que no estamos de acuerdo. Esas son las movilizaciones. Bueno, pues resulta que con la reforma esta, vamos a ver lo que nosotros calificamos de datos cegados y datos tramposos. La seguridad social, en teoría, tiene un déficit que se ha creado. Ha habido informes, perdona un segundo, volviendo a lo de los informes del verano, también ha habido otro informe que hay que fijarse en él, y de ese informe vamos a sacar unas conclusiones. El Tribunal de Cuentas, entre sus misiones está analizar cuentas de organismos, cuentas no sé qué, analizar las cuentas de la Seguridad Social hasta el 31 de diciembre de 2018. Y arrojaba un déficit de seguridad social, de la Seguridad Social con el Estado, de 53.000 millones de euros. Ahora dicen que ya es más porque ha habido más de eso. Eso lo sabéis todos de dónde se vino generando a partir de 2017 con el paro alto, los contratos precarios, las cotizaciones bajas de la gente que está entrando nueva en el mercado laboral. Entonces, llegaba un momento que a lo mejor para pagar la paga extra, lo que sea, no había, y el Estado tenía que inyectar 5.000, 7.000 millones de euros, los que sea. Bueno, pues lo hacía a modo de préstamo, eso lo hemos oído, lo sabemos. Bueno, pues lo han cuantificado el Tribunal de Cuentas a 31 de diciembre en 53.000 millones de euros. Se crea la imagen de que la Seguridad Social no es capaz de hacer frente a sus gastos y a sus pensiones, y entonces hay que reformar el sistema. Pero fijaros en una cosa, los que lo habéis leído el informe, hay una cosa positiva en ese informe, hay una cosa positiva. Reconoce el informe que a su vez el Estado tiene una deuda con la Seguridad Social de 103.000 euros. 103.000 euros, dice el Tribunal de Cuentas.
por los gastos impropios. En alguna ocasión nos habéis oído hablar o habéis leído hablar de los gastos impropios de la Seguridad Social. Por los gastos impropios que ha cometido la Seguridad Social, que ha cometido la Seguridad Social y le corresponderían a los presupuestos generales del Estado. Lo cuantifica en 103.000 euros. Los 103.000 euros, ¿de dónde le salen al Tribunal de Cuentas? Al Tribunal de Cuentas le salen los 103.000 euros porque desde 1989 ya apareció en los presupuestos del Estado que el presupuesto de la Seguridad Social y el presupuesto del Estado tenían que ser presupuestos aparte, que no podíamos meterlo todo en una caja y de esa caja se sacaba para todo. Fijaros que cuando se metía todo en esa caja y de esa caja se sacaba para todo, en España había una generación, lo que llamaban la del baby boom, una generación que empezó a trabajar, cotizando y sin necesitar todavía que le dieran prestaciones. Entonces, había superávit grandísimos que no se pueden cuantificar, pero que si son tan buenos los economistas del Banco de España que los cuantifiquen, porque para lo que quieren si son buenos, había un superávit grandísimo, pero como había una confusión de fuentes, pues se utilizaban los gastos que había que utilizar los del Estado. Pues bien, a partir del 89 apareció que había que separar los presupuestos. Luego eso se tardó en consolidar y hasta 1995, que se hizo la primera reunión de los pactos de Toledo, no se dijo expresamente, en su recomendación primera se aclaró que tenían que ser presupuestos aparte. Pues bien, tampoco se puso todavía en marcha. Mientras tanto, con los presupuestos de la Seguridad Social se estaban pagando gastos sanitarios, políticas sociales, se estaban pagando un montón de cosas. Bueno, pues no fue hasta 1998 cuando se empieza a descargar uno de esos gastos, ya los gastos sanitarios. Hasta entonces se estaba pagando gastos sanitarios. En el 98 se dejan de pagar esos gastos sanitarios. Y no es hasta 2013, fijaros, cuando el complemento mínimo, cuando una pensión no llega al mínimo, y por políticas sociales de los gobiernos, dice, el mínimo para que una persona reciba una pensión digna tiene que ser X. Como tú tienes 500 y el mínimo tiene que ser 650, hay que dar un complemento a mínimo de 150. Ese complemento a mínimo, que es una política social que la decidió el gobierno, lo tiene que pagar con los presupuestos generales del Estado. Pues bien, ya está separado, pero ha sido en 2013 cuando se ha separado. Mientras tanto, todo eso ha estado saliendo de los presupuestos generales de la Seguridad Social. Bueno, pues con estos datos, aunque me perdonáis si algunos se hacen pesados, con estos datos y con otros muchos más, nos sirven para demostrar el supuesto déficit que tiene la Seguridad Social. Y vamos ahora por partes. El ministro de la Seguridad Social, el señor Escrivá, ya ha hecho declaraciones reconociendo esa deuda de esos 103.000 millones de euros, lo que es un avance, pero es un avance que no es casual, es un avance porque llevamos 3 años el movimiento pensionista en la calle, que eso llevaba un montón de años y nadie decía que aquí había un déficit, que el Estado tenía un déficit con la Seguridad Social, ni nadie decía que la Seguridad Social estaba asumiendo gastos que no le correspondían. Es un avance del movimiento pensionista. Y el ministro reconoce esos 103.000 euros, pero se queda corto, quiere hacer ahí un enjuague y dice, bueno, si me debes 53.000 y yo te debo 103.000, nos vamos a quedar en paz y casi en paz, y aquí paz y después gloria. No, Antonio, como ahora, después de 2018, han seguido haciendo préstamos, no, nos vamos a quedar en paz y aquí gloria. No es así. Vamos, juegan con nuestra inteligencia, hombre, y juegan con lo que habíamos dicho. Muchos altavoces, muchos gabinetes, muchas fundaciones, la Fundación de Cajas de Ahorro, la de esto, la de lo otro, muchos de todo, tienen muchos altavoces que crean mucha opinión. La prensa salen todos los artículos, casi todos los artículos son del mismo cariz, pero vamos a demostrar queriendo hacerse.
Porque los gastos impropios de la Seguridad Social, cuando mínimo están en 5 bloques. 5 bloques son muchos, pero cada uno se puede englobar en uno de esos 5 bloques. Hasta ahora han liberado a la Seguridad Social de esos 2 bloques. Gastos sanitarios ya no se hacen, complementos a mínimos ya no se hacen. Todo eso se cubre desde los presupuestos generales del Estado. Pero hay otros 3 tipos de gastos que llevan mucho dinero y que todavía no se han separado. Y si de verdad tenemos una separación de presupuestos, el presupuesto de la Seguridad Social, que está mantenido con las cotizaciones, tiene que ser para pagar las pensiones que surgen de las cotizaciones, las pensiones contributivas. Entonces, para esa separación tenemos muy importante la ayuda a las políticas de empleo, a las políticas para fomentar el empleo. Desde hace tiempo se vienen rebajando cotizaciones empresariales por creación de empleo. Se vienen rebajando cotizaciones autónomos para animar lo que llaman el emprendimiento de autónomos, el emprendimiento. Incluso hay también políticas que fomentan la contratación a base de rebajar muchísimo la cuota a la Seguridad Social para disminuir, para personas con disminución, todo eso. Eso está bien, todo eso son políticas sociales. Pero políticas sociales que tienen que asumirse desde los presupuestos generales del Estado. Esa parte hay que quitarla, señor ministro. Esa parte hay que quitarla, que no se lo olvide todavía. Primer grupo. Segundo grupo. A este grupo pertenecen lo que son las políticas de fomento de la natalidad. Fomento de la natalidad con los permisos a la maternidad, permisos a la paternidad que después se han ido legislando para ello. Todos esos permisos están saliendo del presupuesto general de la Seguridad Social. Eso es fomento de la natalidad. Es loable que un país como nosotros, con bajo índice de natalidad, tenga políticas para fomentar la natalidad. Es más, tendrían que ser incluso mejores porque vemos que hay otros países que las tienen mejores y más generosas. Pero eso tiene que salir de las políticas de los presupuestos generales del Estado, no tiene que salir del presupuesto de la Seguridad Social. Segundo grupo que tiene que quitar, señor ministro, Y tercer grupo, los gastos de gestión del ministerio. Es el único ministerio que si lleva funcionarios, lleva mantenimiento del edificio, lleva no sé qué, está sacándose de su presupuesto. A nadie se le ocurre que el Ministerio de Defensa, que no sé qué, tenga que hacer rifas a lo mejor para mantener a los funcionarios. ¿Con qué se está manteniendo el resto de los ministerios y el resto de los gastos de gestionar el ministerio? Pues con los presupuestos generales del Estado. Este es el único ministerio al que se tiene que cargar de eso. Tercer grupo. Bueno, pues con ese tercer grupo, ahí en el papel que hemos repartido, con ese tercer grupo, los 2 grupos anteriores y el tercer grupo, tomando como ejemplo el presupuesto de 2019, había previsto, las cifras las voy a decir redondeando, había previsto unos 123.000 millones de ingresos. Había previsto unos gastos en pensiones contributivas y pensiones de invalidez de 89.000 millones. Y hay previsto unos gastos en invalidez parcial, lo que son las bajas laborales, en incapacidad temporal de 18.000 millones. Sumando esos gastos y descontándolo de los 123, resulta que la Seguridad Social tendría un superávit con los datos de 2019, que es mal año porque venimos de una crisis, lo que estamos hablando, las cotizaciones son bajas, hay mucho desempleo. Pues si la Seguridad Social se dedicara solo a lo que está su presupuesto de contribuciones, se dedicara solo a las pensiones contributivas y a los gastos que tiene que hacer, tendría un superávit de 16.000 millones de euros. Es mentira, nos están engañando y nos siguen engañando y mañana lo seguiremos viendo, pero es conveniente que se diga, que se sepa, que lo digan. Por supuesto, nosotros tomamos datos de expertos. Por fortuna sí que hay economistas verdaderamente independientes que nos ilustran a todos y nos dicen, oye, que por aquí
Los datos no son como los está viendo los datos pueden ir por ahí. Y te lo demuestran con números. Entonces, es mentira, la seguridad social, ahora mismo, con todas sus debilidades, podría tener superávit. Pero es que queda una cosa que es la más importante, que es la del fundamento. La ley hay que cumplirla, siempre se nos dice, la ley hay que cumplirla, y más cuando quieren utilizarla como arma en contra de alguien. La ley hay que cumplirla. Pues la Ley General de la Seguridad Social, en el artículo 109.2, os invito cuando tengáis tiempo a que lo veáis, en el artículo 109.2 dice que las pensiones se cubrirán con los presupuestos generales del Estado y que en caso de ser necesario el Estado hará transferencia al presupuesto general de la Seguridad Social, de un presupuesto hacia otro presupuesto. No la cumplen y no lo dicen, pero claro, el que esté al frente del Estado, por lo que se ve, puede incumplir la ley y luego exigirle al resto que lo cumpla. Entonces, por ahí van las cosas, por ahí va el otoño y puede que en principio, porque tenemos los presupuestos generales del Estado, tenemos las reformas que salgan de la Comisión del Pacto de Toledo y por ahí tenemos que estar. Bueno, pues viendo, por ejemplo, esas explicaciones, por terminarlas, esas explicaciones nos arrojan, por ejemplo, con esos gastos impropios, si a la Seguridad Social se la liberara de esos gastos impropios, hayamos visto que nos arrojaba un superávit. El movimiento pensionista viene diciendo hace un tiempo que sería preciso una auditoría independiente. Nosotros basados en datos de economistas podemos decir unos números, otros pueden decir otros números. Sería conveniente una auditoría independiente que de verdad cuantifique la deuda que tiene el Estado, la deuda histórica que tiene el Estado con la Seguridad Social. Y que no sigan bombardeando con que la Seguridad Social tiene un déficit con el Estado y tiene una deuda con el Estado. Que se cuantifique la deuda histórica, porque los 103.000 millones que le salen al Tribunal de Cuentas, resulta que algunos vienen históricos, como decimos. Resulta que el Tribunal de Cuentas ha hecho esos datos, pero resulta que no lo ha actualizado, ni le ha puesto intereses, ni le ha puesto nada. Hay ya gente que lo ha cuantificado y dice que son otros 100.000 millones por lo menos, actualizándolo a fecha de hoy. Dinero de antes a dinero de hoy. Entonces, eso se le ha olvidado. Pero hay otra parte más importante, es liberar también, cuantificar esos otros tres aspectos que hemos dicho, de gastos que está asumiendo todavía a día de hoy la Seguridad Social, cuantificarlo desde la fecha de 1989 y ver cuánto ha supuesto, porque el Tribunal de Cuentas, como aún desde los ministerios y desde la legislación no han asumido que esos gastos impropios hay que quitarlos, pues no lo contabiliza como una deuda, pero es una deuda que tiene el Estado con el presupuesto de la Seguridad Social. Y otra, la más importantísima, la que ignoran, la que ninguno valora, pero la que nosotros nos vamos a ir encargando ahora de irla repitiendo. El patrimonio inmobiliario de la Seguridad Social que está usado por el Estado sin pasar prestación ninguna. Y nos estamos refiriendo, cuando había esa confusión que todo iba a la misma bolsa, hospitales, centros de salud y otros edificios se pagaron y se hicieron con el presupuesto de la Seguridad Social. Es cierto que aún así todavía siguen registrados en los registros de la propiedad, siguen registrados a nombre de la Seguridad Social. Nosotros hemos pedido aquí en la provincia de Jaén, los edificios que son propiedad de la Seguridad Social y nos mandan un dato, lo hemos pedido a través del portal de transparencia, nos mandan un dato de 84 edificios. Mirándolo los edificios, luego si queréis lo vemos porque algunos de algún pueblo podéis ver también. Mirándolo los edificios, son los ambulatorios, son los hospitales, son edificios que está usando el Estado para otros servicios sin pasar contraprestación ninguna. Vamos a cuantificar históricamente ese uso, cuánto hubiera supuesto. Y habría que abonárselo a la Seguridad Social. Y aún así, a partir de ahora, abonarlo mensualmente. Es un edificio que tú estás usando para otros gastos del Estado que corresponden a otros ministerios. Entonces, hay quien cuantifica esa deuda entre los 500 y 600.000 millones. Pero
para que no sea una cosa ni otra, estamos pidiendo que se haga una auditoría independiente, externa, y se cuantifique de verdad la deuda histórica con la Seguridad Social. Bueno, hoy me he extendido mucho. Si queréis acercaros, guardando la zona para que no os dé mucho el sol, guardando los espacios, acercaros aquí y pedir la palabra el que quiera decir algo. ¿Quién tiene el micrófono? Yo tengo el micrófono. Sí. Buenos días. Como el compañero ha dicho, ha dado bastante información que no debemos de olvidar y que a ser posible la tengamos dispuestos, porque esa información debemos transmitirla a nosotros. Hay cuestiones que vienen sangrando y que hay que complementar. Y ya, primero, decir que tenemos ahora un gobierno muy débil que, aunque quiera, no puede aplicar todo lo que quisieran las clases populares. Recordemos un poco que hay una serie de cloacas que se llama, la última que hemos descubierto y que se sabe es a la comisión que se ha encargado de diligenciar las familias que deben de tener acceso a la ayuda, la renta familiar mínima. Ahí hay una mano negra que exige todos los recursos absolutamente y no pasa a la concesión ni el 1% o el 3% de lo que tendrían que pasar. Ese tipo de rigor no se hace absolutamente nada con respecto a las empresas que están disfrutando del ERTE, que son dinero público para mantenerlo. Hay otra cuestión importante, que aparte que se viene diciendo cada día, es parte del propio gobierno, que trata incluso de intoxicar. Se viene diciendo que los pensionistas actualmente mantienen el poder adquisitivo. No es cierto, aunque en los últimos presupuestos se ha elevado la cuantía para los pensionistas de acuerdo con la subida de precios. Hay que recordar permanentemente que se han estado muchos años con una subida del 0,5%. Eso tienen que tener en cuenta. Y cuando alguien diga que los pensionistas están mejor que nadie, no, han sufrido precisamente esa depreciación que vienen teniendo. Conviene también darnos cuenta de que hay unas presiones de quienes no votan para que el gobierno haga una política que conviene a los poderosos. Recordemos que en las dos ocasiones en que se había hablado de un gobierno de coalición, la señora dueña del Banco de Santander dijo que nada, que se hiciera un gobierno más moderado, que se hiciera un pacto con Ciudadanos. Bueno, frente a eso han estado permanentemente, han estado haciendo que se rompa, intentando que se rompa la coalición, y por el contrario, ya solo en la última conferencia que dio el presidente del gobierno ante los empresarios, ella salió diciendo que le gustaba las palabras que había dicho el presidente. Si ella está contenta, yo no lo estoy, porque encima de la mesa hay bastantes cosas. Una primera es aprobar los presupuestos del Estado para ahora, que no se pueden prorrogar más porque ya lleva 2 cursos con los que aprobó Montoro, y hay que actualizarlos porque las necesidades son muy distintas y es imprescindible. Pero no solamente están en la mesa esa, están las cuestiones también como la crisis bancaria. Esta señora resulta que después de absorber al Banco Popular, que lo compró por un euro simbólico, luego se le permitió
despedir a 3.000 empleados. Eso no se olvide. Y ahora estamos en el trámite de la absorción de la suma de CaixaBank con Bankia. La única gran oportunidad que tiene este país de tener una banca pública y que no dependa absolutamente completo de la banca privada, que además siempre exige y tiene la garantía que detrás de ella esté el dinero público, como pasó hace un par de años. En eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Y esa es la situación. Pero no solamente eso, sino que en la mesa de negociación pueden estar también las pensiones privadas. Las pensiones privadas, que es un intento que llevan haciendo desde hace muchos años. Cualquiera que ha intentado hacer las pensiones privadas ha encontrado siempre el apoyo de la propia banca, que es siempre encubierto, pero sobre todo el Estado. Le ha pedido siempre al gobierno que las aportaciones a un plan privado tengan desgravaciones en la declaración de la renta. Como consecuencia de eso, ese dinero que sale del Estado terminará siempre en bolsillo de la banca. Luego, el que adquiere o contrata ese servicio no sabe que cuando llegue al final a recuperar, a rescatar lo que ha entregado, le piden el dinero que rescató, el tanto por ciento que entregó él. Todas esas son cuestiones importantes que deben saber. Ya saben, el aparato estatal, el aparato del Estado, tiene dentro muchas cloacas que van a impedir siempre una gobernación progresista de las cosas. Es imprescindible que desde aquí, como bien se ha dicho, que vengamos los lunes y no sea solamente el teléfono, sino una información pormenorizada en nuestras conversaciones con nuestros vecinos, con nuestros amigos y lo demás. Que cada una de esas medias verdades, que son mentiras gordas, y vayamos desmontando en cada momento. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Os tengo que decir, salte de ahí, que nos acompaña esta mañana Luis Marín. Luis Marín es el presidente de la plataforma por la defensa del ferrocarril de la estación Linares Baeza y de la defensa del ferrocarril de Jaén. Quieren convocar unas concentraciones, una hicieron el viernes día 11 y otra para el día 17, en defensa del ferrocarril convencional. Él nos va a explicar ahora mejor en qué situación está, por ejemplo, nuestra provincia, la estación de Baeza en particular, y nuestra provincia con las circulaciones de trenes. Decir, por ejemplo, que nosotros como plataforma, explicarle a la gente, nosotros como plataforma siempre hemos apoyado las reivindicaciones por un ferrocarril convencional. Primero como ciudadanos, porque hemos estado viendo lo que hemos conocido, el tráfico que tenía, la creación de riqueza, de empleo que tenía esa estación de Baeza, y los que lo vemos ahora, primero como ciudadanos, no queremos que esté llegando a esa situación que está llegando la estación de Baeza, de deterioro y de languidecimiento y de muerte a la que la quieren condenar. Pero segundo también como pensionistas, porque como personas mayores somos más usuarios del tren, y si tenemos un tren como este que no nos ofrece oportunidades, pues se nos están quitando oportunidades de viajar, oportunidades de desplazarnos sin coger el coche particular, que muchos de nosotros ya no lo cogen y no lo quieren coger, pero si no se nos ofrecen una alternativa estamos perjudicados también. Entonces deciros, va a haber nosotros siempre como plataforma hemos apoyado, y se creó en Jaén, os explico, una coordinadora de plataformas ciudadanas por la defensa de Jaén, por la situación tan mala que está Jaén, en la que están ellos, en la que estamos nosotros, y por lo que decimos que las movilizaciones de ellos las vamos a apoyar. Era situaros y él que nos explique por qué convoca las movilizaciones y la situación que se encuentra el ferrocarril convencional. Y por supuesto es para
concienciarnos y el que pueda el día 17 a la estación de Baeza. Quedamos desde aquí, si queréis, con los coches bajamos, para que sea una manifestación multitudinaria, que vean que es una demanda de la ciudadanía. Os dejo con Luis María. Vale, buenos días. ¿Se oye? Sí. Buenos días. Gracias a la plataforma en la que soy integrante de Jaime Benzema y de la España vaciada, en la que estamos defendiendo las líneas convencionales. El Estado, con su apatía o con su despropósito, estamos exigiéndole de que el 50% de restricción que había en las líneas convencionales con la enfermedad del COVID se levanten ya y que Jaén vuelva a tener sus 8 relaciones con Jaén y sus 8 relaciones con Sevilla. Al día de hoy os informo de que tenemos solamente 2 relaciones, una relación ida y vuelta con Madrid y una relación ida y vuelta con Sevilla. Tenemos otra relación con Granada y tenemos el transversal Sevilla-Barcelona. Es triste y lamentable de que la prensa hoy ahora mismo está anunciando el Ministerio de Transportes de que va a poner 4 trenes en la línea de alta velocidad a Madrid-Zaragoza, con lo cual esto nos está impidiendo de que la situación es la que ellos quieren y ellos no apuestan por el tren convencional, entre otras cosas porque delimita la opción de poder rentabilizar el tema de la línea de alta velocidad. Dicho esto, el día 11 convocamos el día 17 y estamos en ello continuamente y tomaremos otras medidas y os pedimos desde la plataforma de Jaime Benzema, que es la que estamos comprendidas, todas estas, incluso la de sanidad, la de transporte, en fin, todas las plataformas, estamos reivindicando el que Jaén salga y repunte económica y socialmente. Nos están quitando el único medio de transporte social, porque ellos miran el tema de la rentabilidad. Ellos quieren una rentabilidad económica empresarial para los trenes. Eso es imposible, pasa como la educación y pasa como vivienda y pasa como sanidad. La rentabilidad social es la que hay que mantener y mantener esos trenes, que para eso lo hemos pagado y lo han pagado nuestros antecesores con el sudor y la frente. Y lo que no puede ser es que por un capricho de un ministerio y de los gobiernos antecesores, PSOE y PP, lo hayan estado delimitando y lo hayan estado marginando y lo han coaccionado en el tema del desarrollo en el que tenemos. Eso en cuanto al tema de viajeros. El tema de mercancías es triste y lamentable que teniendo ya unos terrenos expropiados como el puerto seco de Linares, sea un relanzamiento de una plataforma logística, una creación de 1.500 o 1.000 puestos de trabajo directos podríamos llegar casi a los 4.000, ese plan no se desarrolla. Otro comunicado que acaba de salir ahora mismo con el país fronterizo galo. Francia se cuestiona replantear la restricción de transporte de mercancías por carretera. Señores, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Para qué queremos el G20, la reunión con los diferentes temas, el tema cambio climático, si luego nosotros no somos capaces de desarrollarlo y de aplicarlo? Lo están engañando, están ninguneando, están mintiendo constantemente. Y esto, precisamente, el tren hay que explotarlo otra vez, precisamente para relanzar la economía. Se lo hemos dicho al Ministerio, se lo hemos dicho a la consejera, de que nosotros estamos apoyando y que queremos que los trenes se pongan en funcionamiento para relanzar la actividad económica y que vertebre a los pueblos y que tengamos la opción, todos los ciudadanos, de tener un tren que lo hemos pagado, que no nos lo quiten. Por eso termino diciendo de que el día 17 y sucesivamente iremos diciendo más, de que estéis todos invitados, que llevéis a toda la gente y a ser posible, a ver si una vez por todas desplegamos la apatía y la desidia por parte de los ciudadanos de Jaén en concreto, de que podamos tener una actuación mayoritariamente, eso es multinacional, que tengamos ahí una afluencia de personas que podamos darle un poquito de que ellos entrevean de que la gente se está movilizando y se está concienciando y que estamos empezando a reivindicar lo que es nuestro. Gracias. Bueno, más palabras. Esto no es el primer día y tenemos que intercambiar muchas opiniones. Sí. Venga, más palabras. Animaros a todos que
A las 10:30 nos vamos a ver aquí con los coches para bajar a la estación de Baeza el jueves. Pero bueno, ahora más palabras sobre pensiones, lo que queráis. Déjale a José Valentín. Déjame yo. Solo recordar... Solo recordar una pata que no has mencionado, que es el tema de los impuestos. Es decir, el tema efectivamente llegaría a ser inviable en las circunstancias actuales, donde, como tú bien has explicado, Antonio también, el trabajo cada vez es más precario, el que se cotiza mucho menos que antes, y además hay mucho menos empleo. Y además las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, se prevé que siga habiendo despidos. Ahora la fusión de CaixaBank con Jabalí, que va a ser otra gente más en la calle, y además no se. Por lo tanto, el tema está en que se cumpla la Constitución, que dice que los impuestos deben de ser progresivos y se tiene que pagar más de lo que más quiere, pero más además en valor proporcional. Es decir, si yo pago un 20%, ellos tienen que pagar un 40%. Como sabéis, como lo ha explicado Antonio, la situación difícil que tenemos es que se están estudiando los impuestos generales del Estado, donde por un lado se dice que se va a incrementar el gasto social, pero los ciudadanos o otros dicen, oiga, los impuestos no los tocan, eso es imposible. Y al final hay que subir los impuestos. Y hay que hacer el tema del ferrocarril, es que está todo vinculado. Como decía el compañero, todo está vinculado. Están apostando por la rentabilidad exclusivamente y no por el servicio a la gente. Están potenciando los aves, que solo puede hacer la gente que puede quitar, y están dejando sin servicio de comunicación básico a todas las estaciones sanitarias. Yo recuerdo que hace 20 años que estaba en Andújar, con mi novia estaba en Andújar, había 5 o 6 trenes diarios aquí en Andújar. Ahora hay uno. Y eso es Andújar. Imagínate todos los pueblos intermedios que han perdido la relación. Todos hay que revertir. Perdonadnos, agradecido de que comparta con nosotros más cosas. Sí, sobre los impuestos, por abundar un poco, si no pedir la palabra. Fijaros que es muy simple. Yo estoy seguro que lo sabes, pero cuando hablamos, pues se nos queda cosa muy simple. Fijaros que es muy simple. Yo creo, por lo que he leído, que ni tan siquiera habría que subir ahora los impuestos. Simplemente habría que conseguir que cada uno pague lo que en realidad tiene que pagar, porque nos han demostrado muchas veces que en el impuesto de sociedades, es el impuesto que pagan las empresas, pero ojo con los beneficios que tienen. La empresa tiene un volumen de negocio, de ese volumen de negocio le ha quedado solo X de beneficios. Bueno, ese impuesto de sociedades parte de un tipo del 25%, pues resulta que ponen 20.000 exenciones fiscales y se traduce en la realidad que la media es de un 12 o un 13%. Pero lo mejor, que lo hemos comentado muchas veces, lo mejor es que las empresas, mientras más grandes son, menos pagan de impuestos de sociedades. Y así nos encontramos que al Corte Inglés le sale a devolver en el impuesto de sociedades y a la banca le sale a devolver en el impuesto de sociedades. En ese grupo de impuestos, nada más que consiguiendo que cada empresa pagara lo que en realidad le corresponde, habría una aportación muy grande de ingresos para el Estado. Hay que meterle mano a eso, hay que tener voluntad política para meterle mano a eso. Lo mismo que llegan cuando hablamos de los impuestos, si dice, por ejemplo, en abstracto, como ha dicho el compañero, hay que subir impuestos. Enseguida nos asustamos. ¿Por qué nos asustamos? Porque resulta que el impuesto que mayoritariamente pagamos las personas es el IRPF. Y resulta que el IRPF, si está controlado, ese sí paga a cada uno lo que le corresponde, ese sí es progresivo, a un volumen de ingresos le corresponde un 10%, a un volumen más grande le corresponde un 20%. Ahí está garantizada la progresividad. Ese impuesto no hay que subirlo más, si ese impuesto es el que está contribuyendo al 80% del mantenimiento de los gastos del Estado, si son los otros impuestos los que se están perdiendo.
Por eso digo que mucha gente le entra miedo cuando dice hay que subir impuestos. Claro, impuestos de los que no lo están pagando. Era solo eso, si no teníais la palabra ninguno, dale al compañero. Buenas tardes. ¿Está abierto? Ah, no está cerrado, Buenas tardes, me llamo Francisco, soy jubilado de Renfe también, y yo quisiera puntualizar una cosa que aquí no se ha dicho, es que los jubilados están exentos de pagar IRPF, nos están robando, porque nosotros no producimos un trabajo, sino que estamos percibiendo una cantidad que nos tienen que pagar, que hemos ido acumulando a lo largo de nuestra vida. Entonces, deberíamos estar exentos de pagar esa cantidad. Está recogido también por ley. Y también hay una sentencia del Tribunal Europeo, cosa que todos los gobiernos se lo limpian. Nada más. sobre eso, bueno, sobre eso lamento decirte. El IRPF es un impuesto a la renta que se percibe. Se percibe una renta, y la renta que percibimos ahora es por el trabajo que hicimos antes. Ese impuesto, hay incluso gente que lo argumenta. Hay incluso gente que lo argumenta en una doble tributación, es decir, ya he tributado antes, no es cierto, no has tributado antes por esa cantidad. Tú tributabas cuando trabajabas, todo el mundo tributaba cuando trabajaba por un porcentaje en IRPF sobre el bruto. Pero de ese porcentaje sobre el bruto, la cantidad que destinábamos a seguridad social iba exenta de esa tributación. Pero es más, también va exenta de esa tributación la cantidad que corresponde a aportación empresarial, la aportación empresarial que hace a la seguridad social a nuestro nombre, que es la que origina luego las contribuciones que dan derecho a la pensión. La empresa en los balances de resultados lo primero que hace es dice he pagado no sé cuánto de seguridad social, lo aparta, y cuando deja ese balance libre es cuando contribuye al IRPF. Entonces ese dinero no ha contribuido nunca al IRPF, contribuye cuando aflora y nos lo entregan en forma de pensión, no ha tributado doblemente. Yo lamento decírtelo, pero no tributado. Sé que hay mucha gente que incluso lo quiere llevar a tribunales y todo, pero yo soy de la opinión de que eso no ha tributado doblemente. Eso debe de tributar en el momento que lo cobramos. Está sometido, por supuesto, a la escala que decimos de progresividad. Tenemos, por ejemplo, que pensiones que ronden los 14, 15.000 euros anuales no tributan nada al IRPF. Ya pensiones a partir de 20 y tantos mil euros sí tributan, pero sometió al gravamen y a la progresividad de impuestos como el resto de rentas que se perciben. La pensión también es una renta dependiente del trabajo. Juan. Por la hora que va a terminar, no quiero plantear temático que estaba haciendo que iba a tocar, pero no lo tiempo, hablar del tema del Banco de España, de la seguridad social y bienestar, y el tema del Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo esta semana pasada, hace unos días, en muy pocos días, el movimiento de pensionistas del País Vasco ha tenido un autonomamiento con la presidenta, anterior ministra Valerio, la presidenta del Pacto de Toledo. Y bueno, ellos ya han sacado sus propias conclusiones de lo que van a sacar, dentro del Pacto de Toledo. Por
es muy importante que hagamos seguimiento de las recomendaciones que desde el Pacto de Toledo se va a hacer al gobierno para que lo incluya ya, que está incluido incluso los presupuestos del Estado que van a empezar a elegirse. Entonces, yo lo que planteo es que la próxima semana desmenuzemos toda la información que tengamos, todo lo que podamos recoger de información de los acuerdos, de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que la expliquemos aquí porque creo que tenemos que hacer un seguimiento bastante estrecho de ese tiempo. Y por otro lado, el tema que se planteó en la última reunión que tuvimos aquí antes de las vacaciones, ¿no? Que era el tema de los movimientos de pensionistas a nivel del Estado, ¿dónde estamos? Sí, pertenecíamos a COESPE cuando empezamos a funcionar, COESPE es la coordinadora estatal y tal, la coordinadora se ha aparecido, acaba de partirse también, hace 2 semanas se ha roto la coordinadora a nivel estatal. Hay distintos grupos en distintas zonas del Estado y bueno, nosotros estamos, como ya hemos dicho en otras ocasiones, estamos intentando organizarnos también desde aquí de Andalucía en un movimiento andaluz que va a tomar contacto también con otras plataformas, con otros colectivos de otros sitios. Entonces que tengamos información de cómo hacerla, ¿no? Del Pacto de Toledo y de cómo nos encontramos en los respectivos en el resto del Estado. Pues si os parece, de eso hablamos en el próximo lunes. Porque además lo del Pacto de Toledo tenemos que estar muy pendientes de eso, de las recomendaciones que en teoría van a sacar los grupos parlamentarios y de las que no pueden, las que pueden sacar pero sin consenso, las que saquen con consenso, las que saquen sin consenso y valorarlas y ver si son perjudiciales o son beneficiosas y si hay que movilizarse para exigir otras recomendaciones que garanticen de verdad unas pensiones dignas. Pues si no tenéis nada más, el próximo lunes nos vemos. Y ojo, el próximo lunes aquí a las 11 y también el 17 que es jueves, el 17 es jueves aquí en Santa Margarita a las 10:30, el que quiera bajar para la estación se vaya. Bueno, otra cosa, desde el movimiento de pensiones de Andalucía se va a hacer una lotería para financiar un poco, se va a cobrar 22 euros, 1 euro será para financiar los gastos a nivel andaluz y 1 euro para cada plataforma. Se venderá solo décimos, no se vende papeletas y el que quiera se apunta, se lo dice a Juan, luego lo pedimos todos conjuntos y lo repartimos. El que quiera lotería se lo dice a Juan y se apunta, luego como dentro de 2 o 3 semanas, cuando lo tengamos todos juntos, lo pedimos y lo repartimos. ¿De acuerdo?